¿qué tal? Es un gusto darles de nuevo la bienvenida a esta entrega informativa en la que repasamos las noticias del mundo. Soy Alejandro Ramírez y los acompañaré durante este viaje por los siguientes 30 minutos y de inmediato iniciamos con la información. Donald Trump cuestionó de nuevo a los jueces que frenaron la aplicación del decreto presidencial sobre restricciones inmigratorias, mientras que los magistrados se interpusieron en los planes del mandatario, dudando que el decreto haya sido motivado únicamente por temor al terrorismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumentó este miércoles que aún un mal estudiante de escuela secundaria dictaminaría en su favor y restauraría su orden ejecutiva que restringe temporalmente la entrada de ciudadanos y refugiados de 7 países de mayoría musulmana. Déjenme leer lo que está en disputa. Él, por proclamación y por el periodo que considere necesario, aquí está. Eso es lo que dice. De nuevo, un mal estudiante de secundaria entendería esto. Cualquiera entendería esto. Suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjero como inmigrantes o no inmigrantes. Muy bien, entonces podemos suspender la entrada a los extranjeros, ¿cierto? Puede suspender la entrada de extranjeros o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada. Así que puedes suspender, puedes poner restricciones, puedes hacer lo que quieras. Durante un discurso a un grupo de oficiales de policía y alguaciles con los que se reunió en Washington, Trump insistió en que la seguridad de la nación está en juego, por lo que los animó a combatir a los criminales indocumentados. Ustedes conocen a los malos y buenos. Quiero que ustedes entreguen a los malos. La restricción del presidente enfrentó el martes su prueba más dura ante un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en San Francisco que escuchó los argumentos del gobierno de Trump y de los abogados de 2 de los estados que la han impugnado, Washington y Minnesota. No obstante, la Casa Blanca insistió en que la ley estadounidense autoriza la polémica medida. Si en algún momento el presidente no puede ejercer el poder que la ley le ha dado, creo que eso realmente cuestiona el peligroso sendero en el que estamos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Y mientras el sistema judicial estadounidense está en proceso de evaluar este decreto presidencial que restringe temporalmente a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, abogados expertos en inmigración recomiendan a los viajeros tener cautela. Vía Skype, la abogada Flavia Jiménez explica por qué la intención de las restricciones temporarias de ingreso a Estados Unidos está en entredicho. Han habido ciertos análisis que dicen que el presidente Trump tiene intereses económicos en esos países y por lo cual esos países no fueron incluidos en esta orden ejecutiva. El otro tema es que hay una excepción dentro de la orden ejecutiva para minorías religiosas y nosotros tenemos que quedar bien claro de que estas minorías religiosas tienen que ver con el cristianismo. Trump niega que el decreto sea discriminatorio y asegura que la medida es para proteger al país. Entre tanto, algunos de sus tweets han sido vistos como un intento de influenciar el veredicto de los jueces. No debería tener ningún tipo de impacto sobre un juez porque los jueces tienen prometen de validar la Constitución de Estados Unidos. En espera de la decisión judicial, la experta recomienda a quienes planean viajar. Es mejor en este momento simplemente no viajar hasta que los casos se aclaren. Hay personas que han estado en el aeropuerto por varias horas contestando ciertas preguntas sobre exactamente qué han hecho en el país a donde han viajado y después y qué exactamente es lo que hacen dentro de Estados Unidos. Al preguntarle si hay algún documento que uno debe de firmar para regresar a Estados Unidos, respondió: sin la posibilidad de hacer las preguntas a un abogado de inmigración que sepa sobre estos temas, uno no debería estar firmando nada. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Y mientras se intensifica la retórica entre Estados Unidos e Irán, algunos analistas advierten que la frágil situación en el Golfo Pérsico generaría un conflicto de consecuencias impredecibles.
El supremo líder de Irán, quien tiene la última palabra en los asuntos clave de la República Islámica, debe asimilar que hay un nuevo presidente en Estados Unidos, advirtió en su momento el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer. Este presidente no va a sentarse y permitir que Irán lleve a cabo sus violaciones o aparentes violaciones al acuerdo bilateral. Continuará actuando como considere mejor. El presidente ha puesto en claro una y otra vez que no proyectará cuáles serán tales acciones. La advertencia se dio luego de que el ayatolá Ali Jamenei rechazara el llamado del gobierno de Donald Trump para frenar las pruebas con misiles. Agradecemos que haya llegado esta persona, porque nos ha hecho la vida más fácil al mostrar la verdadera cara de Estados Unidos. Lo que hemos estado diciendo durante más de 30 años sobre la corrupción política, económica, moral y social en el sistema de gobierno de Estados Unidos. Según el profesor iraní Mohammad Hassanjani, el acuerdo nuclear logrado durante el gobierno de Barack Obama tenía el potencial de normalizar las relaciones entre Washington y Teherán, pero ahora, indica el excomandante del Ejército de Guardianes de la Revolución Islámica, Kanani Moghadam, reina la incertidumbre. Ya estábamos en un estado de alerta amarilla con Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Ahora la situación en el Golfo Pérsico podría desatar una alerta roja en cualquier momento. Un pequeño enfrentamiento podría devenir en una guerra. Recientemente, sobre un posible conflicto bélico, la Casa Blanca aclaró: el presidente ha sido muy claro. No quita opciones de la mesa, pero entiende el impacto de algo así. Las sanciones de hoy en día creo que serán muy fuertes e impactantes. Sobre la postura de Irán, Moghadam indicó: Irán se controlará por el momento, pero si Estados Unidos destruyera el acuerdo nuclear, reiniciaríamos la instalación de enriquecimiento de uranio y máquinas centrífugas y el acuerdo sería inútil y tomaríamos medidas en respuesta. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Volvemos con más información después de la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros en esta entrega informativa en la que repasamos el acontecer internacional. Diversas reacciones se han generado en Venezuela después de que un grupo de legisladores de Estados Unidos enviara a la Casa Blanca una carta en la que solicitan sanciones más contundentes a funcionarios venezolanos acusados de presunta corrupción y violaciones a los derechos humanos. Luego de que un grupo de 34 legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos enviaran una misiva al presidente Donald Trump instándolo a aumentar la presión sobre el gobierno venezolano para que sancione a funcionarios responsables de corrupción y abusos de derechos humanos, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente Nicolás Maduro repudió la acción y destacó que la comunidad internacional firmemente rechaza que Estados Unidos haya extendido el decreto impuesto por el gobierno de Washington que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Por unanimidad, salvo el voto salvado de Estados Unidos, se aprobó un documento especial exigiéndole que derogara el decreto. Del mismo modo, la politóloga Laila Tajeldine también rechazó la carta de los legisladores norteamericanos y aseguró que el gobierno de la Casa Blanca, a su juicio, envía dinero a la oposición venezolana y los que reciben esos recursos los usan para sí mismos. Estamos hablando de personas que son serviles, que son mercenarios de la política de Estados Unidos y que utilizan ese dinero en beneficio propio y de los suyos, para justamente seguir acrecentando a costa de los intereses del pueblo venezolano, a costa de los intereses de toda la nación. Por su parte, un grupo de parlamentarios y ciudadanos de la oposición venezolana, desde el Tribunal Supremo de Justicia, respaldaron las sanciones que intentan implementar los legisladores norteamericanos. Nosotros creemos que es momento de que el mundo, que ya sabe cuál es la condición y la característica del gobierno de Nicolás Maduro, se solidarice con nosotros. Sin embargo, el problema que pasa en Venezuela, en definitiva, es de cada uno de nosotros. Señaló el parlamentario opositor Jorge Millán. Otro asambleísta de oposición, Juan Requesens, instó al cambio de actitud de la máxima corte venezolana. Estos magistrados tienen que saber que si aquí en Venezuela no hay justicia, el derecho internacional público respalda la democracia. Ellos tienen que rectificar, tienen que apegarse a la Constitución y tienen que devolverle a los venezolanos el derecho al voto. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tensas durante años. Los dos países no intercambian embajadores desde 2010. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. También en Sudamérica, una niña ex soldado de la guerrilla colombiana de las FARC
relata en un documental junto a uno de sus compañeros su experiencia con el grupo armado. No es hora de estar cogiendo un arma. Es hora de estar cogiendo un cuaderno y un esfero o un lápiz para estudiar y prepararnos para hacer el futuro del país. Es el mensaje que Catalina, una ex niña soldado de las FARC, lanza a los menores que todavía están en las filas de la guerrilla colombiana. Catalina y Manuel, ahora de 19 años, protagonizan Alto el Fuego, documental en el que narran en primera persona los momentos más duros que vivieron en la selva. Yo me fui con ellos. Yo pensé que eso era como un sueño, pero yo en qué me metí ahora. En el monte ya la vida suya comienza a ser un arma. Ya ustedes ya le pierden miedo a algo tan simple pero es tan grande que es quitarle la vida a otro. Ya lo último ya le da como normal no matar a otro. Reclutados a la fuerza o porque huyen de un hogar disfuncional, los menores se convierten en víctimas de los grupos armados. Son soldados perfectos porque si no lo haces, te vamos a matar. Si no lo haces, vamos por tu familia. El documental también cuenta cómo lograron huir de la violencia y cambiar las armas por el estudio, una transformación que ha sido posible gracias al programa Construyendo Sueños de Ciudad San Bosco, Medellín. Colombia es el único país de América que aún tiene niños soldados. Se calcula que entre 8.000 y 13.000 menores han formado parte de los grupos armados del país en los últimos años. Había muchos muertos y quedamos muy poquitos, habíamos varios niños ahí. El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht sobre los sobornos que ha admitido haber pagado ha implicado ya a varios gobernantes y exgobernantes latinoamericanos y la lista tiene visos de aumentar. El escándalo de los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para quedarse con varios proyectos de infraestructura ha implicado ya a varios gobernantes y exgobernantes latinoamericanos y la lista tiene visos de aumentar. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, ha sido acusado de recibir de esta empresa una comisión de $20 millones y contra él pesa ya una petición de arresto preventivo solicitada por la Fiscalía General de su país. El también expresidente peruano Alan García está citado hasta ahora en calidad de testigo por la Fiscalía Anticorrupción por los sobornos de Odebrecht durante su última administración presidencial de 2006 a 2011. En Colombia, la Fiscalía General ha solicitado la apertura de una investigación sobre la denuncia de la contribución de la empresa con $1 millón a la campaña electoral para la reelección del actual presidente del país, Juan Manuel Santos. En Panamá pesa una orden de búsqueda y captura contra 2 hijos del expresidente Ricardo Martinelli, a los que la banca suiza ha congelado cuentas por valor de $22 millones que les entregó Odebrecht. En Brasil, esta empresa es parte de un entramado de corrupción en el que están implicadas las principales empresas del país en torno al gigante estatal Petrobras y que propició la crisis que llevó a ser derrocada de la presidencia a Dilma Rousseff. Los principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016, además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y Argentina. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos con nuestro programa. Siga con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Avanzamos en el repaso de las noticias del mundo. La tranquilidad vuelve a las calles de Vitória, la capital regional de Espíritu Santo al sureste de Brasil, donde más de 100 personas fueron asesinadas durante una semana luego de que la policía militarizada se declaró en huelga. Con la presencia del ejército en las calles y tras un saldo de más de 100 personas asesinadas desde el pasado sábado, la normalidad se apodera nuevamente de la ciudad brasileña de Vitória, capital regional de Espíritu Santo, luego de que la policía militarizada se declarara en huelga. Ciudadanos como Eben Gaspar relatan el caos que se desató en esta capital regional del sudeste del país suramericano. Muchas personas están con miedo de las cosas que están sucediendo aquí
En mi caso, trabajo en un taxi desde hace 7 meses y nunca vi nada igual. No se puede andar por la calle, hay muchos asaltos en las tiendas y esto deja con miedo a varias personas. La presencia de vehículos blindados del ejército en las calles parece que ha devuelto la calma a los ciudadanos de Vitoria tras varios días de terror que la convirtieron en una ciudad fantasma a merced de los bandidos. Yo mismo estaba ayer en el supermercado haciendo las compras y había mucho caos, muchas personas cogiendo cosas, falta comida, falta agua, es un caos. La policía no está en la calle y esto nos da mucho miedo a todos nosotros. Hay mucha inseguridad. Solo nos basta creer en Dios para que las cosas vuelvan a ser normales. Este jueves, la paz temporal que se vive en la ciudad estuvo colgando de un hilo, a la espera de la crucial asamblea de la Policía Civil para decidir si también entraba en huelga, aunque finalmente, el sindicato de los policías civiles de Espíritu Santo anunció que le da 14 días al gobierno regional para atender sus reivindicaciones laborales. El Ejército Nacional confirmó que en los próximos días aumentará su número de efectivos en la ciudad brasileña y sus proximidades, que actualmente es de 1.900 soldados y que pasarán a ser 3.000 con la llegada de helicópteros, paracaidistas y más blindados, pues con el arribo de los uniformados, los homicidios, saqueos y robos en las tiendas se han reducido considerablemente. Tras la anulación del programa que otorgaba visas a médicos cubanos, una decisión emitida por el presidente Obama, aún logran ingresar a Estados Unidos algunos galenos que lograron aplicar para la autorización inmigratoria. Su llegada a Norteamérica se prolongó durante meses. Entre abrazos y sollozos, los primeros médicos cubanos que arribaron esta semana a Estados Unidos procedentes de Colombia se encontraron con sus familiares en Florida. Después de la anulación del programa que otorgaba visas de refugiados a galenos de esa nación por parte del presidente Barack Obama, algunos pensaron que no lograrían su objetivo de vida, salir de Cuba. Michael Palacios es uno de los 28 médicos que arribaron esta semana a Florida y expresó a lo que aspira en este país. Una nueva vida, comenzar de cero, pero comenzar en libertad, comenzar a buscar nuestro sueño, que era el sueño que queríamos, que era llegar a Estados Unidos, a tierra de libertad. Su esposa, Taimir Rodríguez, describió lo que fue su permanencia transitoria en Venezuela, lugar donde prestaba servicios comunitarios. Fue una experiencia difícil, realmente. Fue difícil porque muchos no teníamos que comer, las condiciones de la vivienda no eran las mejores. Este grupo de médicos fue asistido en Estados Unidos por la organización Solidaridad Sin Fronteras. Este organismo contabiliza aproximadamente 2.000 profesionales de la salud de Cuba, quienes atienden a diversas comunidades en distintos países. El presidente de esta organización, Julio César Alfonso, es optimista, pues espera que la nueva administración en la Casa Blanca pueda restablecer el programa puesto en marcha por George W. Bush en 2016. Es parte de la cartera del presidente Trump crear programas que garanticen la inmigración de forma organizada y legal para entrar en los Estados Unidos, y este es uno de los programas que más facilita esta cuestión, ya que da la entrada legal y organizada a estos muchachos que son víctimas de un programa de esclavitud moderna. José Pernalete, Voz de América, Miami. La ciudad japonesa de Sapporo celebra la edición número 68 del Festival de la Nieve, con decenas de esculturas elaboradas con hielo y temperaturas bajo cero. Como ya es tradición, la ciudad japonesa de Sapporo celebra su particular Festival de la Nieve, que incluye decenas de esculturas elaboradas con hielo y temperaturas bajo cero. Para este año, los organizadores esperan que más de 2 millones de personas visiten el festival, en el que se exhibirán unas 200 esculturas de hielo del 6 al 12 de febrero. De esta forma, los visitantes procedentes de todo el mundo podrán apreciar las elaboradas figuras de personajes de la película Star Wars, la monumental obra del Arco del Triunfo de París o del Central Golden Hall del Templo Kojo-Fuji, con una altura de 13 metros, verdaderas obras de arte que en unos días serán demolidas. Las imponentes estatuas de hielo son expuestas en las calles de Sapporo, la capital de la prefectura japonesa de Hokkaido, en las que las nevadas alcanzan los 6 metros. El origen del Festival de la Nieve se remonta a 1950, cuando un grupo de estudiantes de secundaria, hastiados del crudo invierno del norte de Japón, construyeron 6 estatuas de hielo en una ciudad paralizada por las nevadas.
Y así llegamos al final de este viaje por el mundo. Nos acompañó Alejandro Ramírez y como siempre, de parte de todo el equipo de CB24, esperamos que pase un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.